Oye, Nixon, tú me estabas hablando de la AFP, el funcionamiento, y en el fondo, ¿sí o no AFP? Yo creo que la AFP evidentemente sí necesitamos cambiar el sistema, necesitamos hacer una modificación, pero hay que ser bien transparente respecto a que la gente pueda entender algo. Esos fondos tienen una finalidad bien específica, o sea, y es asegurar nuestra jubilación. Si no, de lo contrario, se transforma en un problema no tan solo para uno, por el hecho de no contar con una pensión, sino que también para el Estado. Claro. O sea, piensa tú que una persona deja de trabajar, o sea, de activo pasa a pasivo y cómo vive, de qué vive. Entonces hay que pensar en eso. Obviamente cuando uno piensa en ese monto de dinero y ya todos hemos tomado conciencia de que es nuestro, nos pertenece, a mí también me pasa, o sea, indudablemente todos desearíamos tener ese dinero, pero ya vimos con los retiros que es lo que pasa, ese dinero no se va a ir a inversión o uno no es capaz de administrarlo como para decir ya voy a juntar esta platita para mi jubilación, o sea, se va a ir a gasto. Yo honestamente sí, agarraría esa plata y me la gastaría en alguna cosa. Yo creo que eso es lo que hacemos todos, pero tenemos que ser conscientes de que en realidad ese dinero que vía cotizaciones se junta mes a mes tiene una finalidad súper específica. Entonces yo siempre digo, hay que oír la opinión que se tiene al respecto y uno inmediatamente ve de qué lado está. O sea, yo creo que aquí hay dos extremos, el populismo por un lado y el otro es esa protección como acérrima a la AFP, como que todo está bien y la verdad es que no está bien. La evidencia muestra que no ha sido, tal y como se ha llevado el sistema, no ha sido capaz de entregar buenas pensiones. Entonces, quienes sugieren a lo mejor que pase al Estado y que sea el Estado quien lo administre, yo creo que honestamente sería una muy mala idea. Una muy mala idea, porque no va a ser el Estado el responsable de entregar buena rentabilidad, que es lo que busca o el propósito de ese fondo, sino que a lo mejor sería a gasto público y sería, en mi opinión, un gran error. Pero tampoco se puede defender a la AFP así como un todo, porque no han estado a la altura. O sea, el sistema no está entregando buenas pensiones, no está cumpliendo con el objetivo. Pero si logramos entender cuál realmente es el problema, vamos a entender también cuál es la solución. Y yo creo que nos falta un poquito más de debate. Hay gente en este país muy, muy capaz, muy inteligente, y falta a lo mejor un poquito más de debate para encauzar esto y que cumpla el objetivo. A mi modo de ver, como lo dije en la entrevista anterior, la AFP tiene una labor solamente de administrar. Y lo haga bien o lo haga mal, ellos cumplen con su trabajo. Si tal vez simplemente... ¿Pero ese trabajo lo hacen bien? No. Sea, ¿administran con ganancia o no llegan a la ganancia? O sea, lo que hoy día se está mostrando es que no. Yo creo que, bueno, las AFP han demostrado que han tenido un buen rendimiento en comparación a otros instrumentos de inversión, por así decirlo. La gente que lo defiende tiene esa postura y en cierto modo es verdad. O sea, tienen buen rendimiento respecto de otros instrumentos de inversión, pero no está cumpliendo el objetivo, y el objetivo es entregar buenas pensiones. Yo creo que si el objetivo fuera más que eso, o sea, conseguir la mayor rentabilidad posible, a lo mejor eso ya cambiaría un poquito el sistema. En mi opinión, no hacen falta siete AFP, sino que una sola. Fíjate que cuando ¿Es esto... AFP estatal o privada? Mira, cuando esto partió, la Junta, como ya lo dije, era bien reacia a un sistema en donde los privados administraran estos dineros. Tal vez en un principio no era tanto el fondo, pero a lo mejor se intuía que este fondo iba a ir creciendo y realmente ha crecido a niveles insospechados. Tanto así que hoy día el fondo que hoy día tenemos nosotros los trabajadores corresponde como a un 60-70% del PIB. O sea, todo lo que este país es capaz de producir en un año, el 70% está ahorrado en cuenta de capitalización individual, que dicho sea de paso, somos los trabajadores los dueños de ese fondo. Entonces creo que no hacen falta siete administradoras, y la Junta tenía esta opinión. Pensaban ellos que si esto lo manejaban estaba en manos de privados, que en algún momento... de la Junta de Gobierno... Sí, de la Junta de Gobierno Militar, cuando esto partió en el año 1981. Ellos tenían la opinión de que estuviera en manos privadas podría significar algún peligro en términos
en términos políticos, porque alguien dijo en una de estas reuniones que si esto estaba en manos de privados iban a controlar no tan solo el tema económico, sino que también iban a controlar el tema político, y yo creo que le aceptaron. Entonces, de hecho, cuando uno lee los expedientes, por ejemplo, de la Junta, se hablaba de que fuera una entidad independiente, o sea, independiente del Estado, pero con un nivel, una connotación un poquito más pública, como por ejemplo lo que es hoy día el Banco Central. Yo creo honestamente que la idea es buena, que no hace falta 7 FP, debería haber una sola administración. Creo que esa administración debería ser de escrutinio público, o sea, para evitar todo este tipo de corrupción, de quién ponemos, quién no ponemos, debería ser votación, o sea, la gente debería votar, por ejemplo, quién va a liderar por X cantidad de tiempo esa administración. Deberían ser electos también los directores, porque tienen una injerencia muy potente respecto de lo que se hace con los fondos, y debería buscar como objetivo no solo administrar, sino que conseguir el mayor retorno posible. Fíjate, cuando tú te topas con gente que defiende acérrimo el sistema, que sí, que es bueno, que es la rentabilidad y todo lo más, tú le preguntas, oye, nómbrame un grupo económico. Ok. ¿En qué fondo tienen su dinero? No existe. O sea, no hay ningún grupo económico en este país, en el mundo, que tenga su dinero invertido en la AFP. O sea, si es tan bueno, ¿por qué no ponen su dinero ahí? Claro, el ahorro voluntario. Claro, no existe. O sea, un grupo económico o una familia que tenga un nivel de ahorro importante, estamos hablando de muchos millones de dólares, ¿qué es lo que tiene? Un family office, o sea, una entidad que se encarga de administrar ese fondo, una empresa familiar, y sacarle el mayor retorno. ¿Y qué es lo que hacen? Compran y venden empresas. O sea, a mí no me hacen... Pero estamos hablando de un tipo de inversión más sofisticada. O sea, está bien, la familia con mayor capacidad tendrán su forma de invertir, pero hoy día es muy usual que la gente común, la gente de a pie, tenga, además de su AFP, se divida entre el ahorro voluntario y fondos mutuos. Sí, pues, pero un fondo mutuo es lo mismo en que invierte la AFP. Entonces, estamos hablando de una rentabilidad general del mercado que en este tipo de fondos que no varía mucho en el negocio, salvo que sea el negocio de los quesitos. O sea, jamás te van a rentar más del 50%. Sí, pero por ejemplo, cuando tú ves que esta familia o que logran tener un capital, un patrimonio importante de dinero, ¿en qué están invirtiendo? No invierten ni en el APB, ni en los fondos que tienen ni en ninguno de los fondos de la AFP. Derechamente hacen negocio comprando y vendiendo negocios, o sea, son dueños de empresas. Lo que tenemos que entender, y la gente tiene que entender, que el fondo es tan grande que no tiene necesidad de invertir, sino que podríamos ser dueños de las grandes empresas de este país. O sea, piensa tú que un grupo, digamos, no sé, Cencosud, Falabella... Espérate, tú decís entonces que los chilenos con nuestra pensión compremos empresas productivas. O sea, por así decirlo, de algún modo. O sea, mira, una familia que llegue a un patrimonio de mil millones de dólares, es un patrimonio gigante, y lo que se dedican a eso, compran negocios, generan inmobiliaria, compran terreno, compran edificios. Hoy día está muy de moda, por ejemplo, que hoy día compran un edificio entero y el edificio entero se renta, o sea, se arrienda. Entonces que la AFP no sea un pasivo, o sea, que no invierta sino que se meta en los negocios. Yo creo que da para eso, porque mira, si hablamos de competencia, si quisiéramos realmente que hubiese competencia en el mercado, lo que se podría hacer es dividir este fondo en muchos pequeñas empresas que se dediquen, o sea, pequeñas en el sentido de que serían varias. 1.000 millones es una cantidad de dinero gigante. Pensemos que el expresidente de este país llegó a tener una fortuna de 2.000 millones de dólares. Ponce Lerú se habla de 3.000, 4.000, el Horst Polman 4.000 millones. Y nosotros vemos lo que hacen y cómo han crecido. Nosotros, los trabajadores de este país, tenemos 200.000 millones, o sea, alcanza como para 200, hacer 200 de estos grupos que se encarguen de administrar 1.000 millones y echarlo a competir. ¿Quién logra la mayor rentabilidad? O sea, si la AFP llega a ver, si la AFP invierte en una empresa, va a significar que la AFP va a tener que tener un equipo, un corporativo, que se encargue de liderar estas empresas, porque en el fondo estas empresas tendrán su gerente general propio, su directorio, pero la AFP va a tener que tener un organismo interno que vaya viendo y vaya apretando.
Precisamente, y esa es la idea de que alguien se dedique a administrar estos fondos y tiene que tener por objetivo conseguir la mayor rentabilidad. O sea, ese sería el objetivo. Pero ¿cuánto es una rentabilidad de mercado asociada a los negocios tradicionales? No hablemos de negocios especiales que pueden... ¿Cuánto es la rentabilidad? Es que mira, yo pienso esto. Hoy día, hasta antes de los multifondos, la rentabilidad promedio del sistema era como de entre un 8 y un 10. Hoy día con los multifondos está más variado y tenemos dos cosas. Tenemos un fondo E que se supone que era el de... Los multifondos son esos fondos distintos, con distintos riesgos. Con distintos riesgos, desde el más riesgoso al menos riesgoso. Y fíjate que este cambio igual no ha dejado buenas lecciones. Primero, la primera lección es que el fondo E ya sabemos que no es tan libre de riesgo. O sea, se supone que el fondo era un fondo creado para que tuviera un bajo rendimiento, pero seguro. Y nosotros ya vimos que no es tan seguro, que ese fondo perdió dinero. O sea, no rentabilidad negativa. Lo que pasa mucho es que ese fondo, en el fondo los más reservados, cuando pierden porque perdieron todos los fondos, pero cuando ganan menos. Pues. Entonces les cuesta más recuperarse que los riesgosos. Los riesgosos como que tienen una recuperación más rápida. Súper bien, súper buena tu observación, Bichelvi, porque efectivamente, como rentan poquito cuando pierden dinero, derechamente sobre la rentabilidad negativa de un eufemismo, cuando pierden dinero les cuesta más llegar a nivelarse o a recuperar eso. Y fíjate que el fondo A, que obviamente el fondo de mayor riesgo, sí, si bien es cierto, también está sujeto a perder mucho más, también le cuesta mucho menos recuperarse. Entonces, dado que estos fondos tienen por objetivo el largo plazo, o sea, si estamos hablando de pensión, estamos hablando de largo plazo, y aun cuando tú te pensionas, también estamos hablando de largo plazo, porque estamos esperando que esos fondos no duren ni 1, ni 2, ni 3 años, o sea, por lo menos 20. La estadística de este país dice que una persona en promedio vive 15, 16 años, entonces proyectarlo a 20 es largo plazo y sería ya suficiente. Entonces, no se entiende que estos fondos estén en el de menor rentabilidad. O sea, al contrario, cuando tú tienes un fondo que en los 5 años gana, en los 10 años gana, en los 15 años gana, en los 20 años gana, en los 25 años gana, la pregunta es ¿qué hace el dinero metido en otros fondos? Entonces no se entiende mucho. El objetivo es obviamente que conseguir la mayor rentabilidad, porque eso hace un gran cambio en el fondo. ¿Pero cuánto es la rentabilidad? O sea, ¿a cuánto puede apostar que una empresa productiva rentabilicen? Mira, 100. ¿Cuánto rentabiliza? Lo que pasa es que depende del giro y del tamaño. Cuando las empresas son muy muy grandes rentan poquito, pero ese poquito es mucho. Entonces, sí, igual estamos hablando de se apalanca con cantidad, pero si tú me decís cuál es el porcentaje, un 8%, un 10%, un 15%. Ya, sí, antes del multifondo, o sea, estamos hablando por ejemplo, de negocio general tradicional. ¿Cuánto es la ganancia que espera una persona cuando pone 100? Es que, bueno, de forma tradicional, sí, o sea, en administración, super negocios que... Sí, en administración cuando uno hace una evaluación comercial del negocio, siempre la compara el famoso costo alternativo, y el costo alternativo es poner esa plata en un instrumento de renta fija, pero hoy día las tasas están bajísimas, está por el suelo. Tú tenías una platita y quieres ir a colocarla al banco, la tasa que te va a ofrecer es pequeñísima, muy muy chiquitita, o sea, de menos del 1%, en algunos casos menos del 0,5%. Entonces eso proyectado a un año te puede dar una rentabilidad del ¿cuánto? 2, 3%. Hoy día el sistema de FP gana, en ese sentido está teniendo una rentabilidad mucho mejor comparado, por ejemplo, con el fondo C, que se supone que el C representa lo que era antes de, o sea, como que el equilibrio entre los de menor riesgo y los de mayor riesgo. Así que sí, efectivamente la FP sí gana en ese sentido. O sea, la FP tiene una rentabilidad acorde al mercado. Yo diría que mejor que el mercado. Mejor que el mercado en ese sentido. Y si la FP es mejor que el mercado, ¿por qué la FP tiene que cambiar el tipo de inversión? Porque todavía estamos al debe. Porque mira, Pero, por ejemplo, si la FP tiene que invertir, ¿va a ganar más que Cencosud? ¿O va a ganar más que Falabella? Es que fíjate que con ese fondo van a lograr más o van a lograr lo mismo que Falabella y todo, porque son... Mira, en términos de rentabilidad hay una máxima que dice a mayor riesgo, mayor rentabilidad. O sea, corremos más riesgo porque obviamente el riesgo significa que de pronto podrías perder dinero, no todo, pero sí perder. Pero también tiene a favor que puedes ganar mucho más. Fíjate que nosotros ya vivimos una crisis. Pero mucho más, ¿cuánto? Porque si me decís, oye, mira, tú estás juntando este 10%, 11% mensual, y yo te voy a generar una rentabilidad de un 7, 8% más o menos estable, salvo caída y subida.
Y si yo te digo ahora, mira, te voy a ofrecer un 10, que serían 2 puntos más, pero podemos llegar a 5, podemos llegar a -2. Entonces yo también digo, oye, son las pensiones de un país, no estamos hablando de un negocio de capital propio. Ya, porque de eso estamos hablando, y las pensiones son de largo plazo, y cuando uno mira la estadística, este sistema ya tiene más de 40 años, o sea, tenemos tiempo, tenemos un plazo ya suficientemente grande como para sacar todas las cuentas que se nos ocurra, y ya sabemos que a mayor riesgo, o sea, en el mayor riesgo la rentabilidad siempre es mejor, se recupera. Nosotros la crisis anterior los fondos perdieron entre el 30 y un 40%. El fondo perdió mucha plata, pero fíjate que eso se recuperó en el corto plazo, 4 o 5 años. ¿Y tú crees que, por ejemplo, Cencosud hubiese podido recuperar la rentabilidad? Porque además, digamos que la mayor ventaja de los fondos estos de AFP es que invierten en distintos tipos de negocios. Por ejemplo, claro. Si en un retail, vais a tener que estar en el retail, vais a estar afecto a todo lo que te llega al retail. Sí. Y la gracia de los fondos es que agarra, mete el retail, y si el retail va perdiendo, agarra los fondos, los saca y los pone en otro negocio. Entonces, esa flexibilidad yo creo que es una ventaja a pensar que la AFP tendría negocios propios. Sí, efectivamente, cuando uno tiene un capital importante y busca una buena rentabilidad, dicen que en la diversificación está la ganancia, porque, o sea, ese famoso dicho de no poner todos los huevos en una canasta. Pero fíjate que ser dueño de toda la empresa de este país es más que diversificado. A lo mejor una gana, otra gana poquito, otra pierde, pero entre las que ganan, al final la ganancia, el retorno es mucho mayor. Porque yo pienso esto, piensa tú que hoy día ya tenemos un sistema FP, efectivamente le gana el sistema, tiene buena rentabilidad, no sé, puede ser un 5% que rente al año, pero fíjate que tenemos negocios que están rentando, ¿cuánto? 15, 20, 25. La autopista, por ejemplo. No sé, los bancos en su tiempo han conseguido retornos súper buenos. Entonces, piensa pero eso ha sido un momento porque claro, pero es parte del negocio. O sea, los bancos sí, hay veces que ganan poquito o a lo mejor en el periodo pero la verdad es que yo no recuerdo en un periodo que haya tenido pérdida. Ganan menos o más, pero ganan. Pero piensa una cosa. Pero el riesgo también, por ejemplo, o sea, el fondo mutuo, o sea, el fondo de AFP no va a quebrar, porque es plata, o sea, la plata se puede ir, pero no la va a quedar debiendo a nadie. En cambio, un banco, Cencosud, estoy hablando de Cencosud porque es el que más suena, pero el retail en general o cualquiera de estas empresas de inversiones grandes pueden quedar con deuda. Entonces, más encima puede significar que los pensionados además tienen que pagar una deuda. Entonces, en ese sentido, me parece un riesgo gigante. Es que no va a pasar, por eso yo te digo... Eso porque si tenemos suerte. Pues. No, pues porque, mira, tenemos suficiente antecedentes para ver si eso puede ocurrir o no. Y el riesgo, o sea, la medición del riesgo está en que, por ejemplo, tienes 10 bancos y a lo mejor uno se puede ir a quiebra, pero la rentabilidad o ganancia de los otros 9 te lo suple. Fíjate que cuando... Sí, pero esa ganancia te la vaya a comer porque tenés que pagar la deuda al que quebró. No. ¿Cómo que no? O sea, sí está bien, pero... porque quedó debiendo plata. Pero lo que gana va a suplir toda esa pérdida. Así es como se invierte el dinero. O sea, piensa tú en el caso de la Polar, ya que estamos hablando de retail. Efectivamente, la plata que pusieron la FP en la Polar fueron una pérdida. O sea, la acción cayó, ¿verdad? Por todo el escándalo, y ahí se perdieron muchos millones de dólares. No sé, 100, 200, 300, 400 millones de dólares. Pero lo que se ganó con la diversificación de todos los otros fondos, al final perdiste 400 por acá, pero ganaste 1000. Entonces, neteé los dos y tu ganancia fue de 600. Sí, pero estamos hablando en un mundo ideal. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, con la crisis subprime, quebraron todos los bancos. No todos. De hecho, hay un montón de bancos que están funcionando. Pero muchos tuvo que meterle. Sí, si tú justo tenías esos 10 bancos, pero mira, eres dueño de esos 10 bancos, quedaste debiendo plata por esos 10 bancos. Pero mira lo que acabas de decir, ya. No ocurrió eso en Estados Unidos, pero sí ocurrió aquí en Chile. Recuerdo que la banca en Chile sí tuvo, o sea, el Estado tuvo que salir del paso para salvar la banca. Entonces piensa tú que siempre hay instrumentos que te van a ayudar. Por último, recurre al sistema público. El problema está en que el sistema público subvenciona este mundo que es privado para que subsista, ¿verdad? Entonces, si nosotros, por ejemplo, los trabajadores fuéramos dueños de todos los bancos, al final tendríamos la misma ayuda. Nunca perderíamos, menos tratándose de un fondo que tiene por objetivo, ¿verdad? La finalidad que tiene, estamos hablando de las pensiones de las personas, o sea, de los trabajadores de Chile. Piensa tú una cosa, Banco de Chile, el banco más grande de este país, 13.000 millones, el otro 7.000, el otro 8.000. ¿Estás hablando de capital? Sí, lo que vale, el valor bursátil de cada banco, 13.000, 7.000. Entonces, tú juntas todos los bancos de este país y tienes, ponte tú por decir algo, no recuerdo el número exacto, pero 50.000. Sí, yo creo que deben andar por ahí, porque el más grande del Banco de Chile es 13.000, 50.000 millones y todos los bancos de este país, y nosotros tenemos 200.000.
si tú juntas todas las empresas que hoy día están en bolsa, yo creo por ahí alguna estadística que he revisado, todo la grande empresa, corporaciones, piensa en todas las empresas que hoy día cotizan. Coca, o sea, todos los bancos, todo el retail, todas las casas comerciales, compañías de... ¿Estamos hablando del total o el IPSA? Todo el capital bursátil que hoy día se transa en esa bolsa, hablan de un poquito más de 300.000 millones. Nosotros tenemos 200.000. O sea, más de la mitad de lo que valen esa empresa, nosotros lo tenemos ahorrado. Entonces, es cierto, tiene empresas más riesgosas. De hecho, la gente que compra acciones de pronto ve que algunas acciones que se eligió mal han bajado, pero se compensa con las que ganan. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? En vez de, por decir algo, en vez de ser dueño de todo del negocio completo y al final entre las que ganan y las que pierden nos neteamos con una ganancia, nosotros somos minoritarios. O sea, las AFP invierten dinero en cada una de estas empresas, pero en calidad de minoritarios. Somos accionistas minoritarios. Y todos sabemos lo que significa eso. O sea, por ejemplo, nosotros no controlamos la Polar. No sabíamos lo que estaba pasando con ellos. Ahí la administración, nosotros aportamos dinero más. Y resulta que nos fue pésimo. Bueno, en otro retail tal vez no fue bien. Si, no sé, la plata que se invirtió como minoritario en Falabella o en Ripple, Pero hay que entender, claro, que los fondos de pensiones invierten en distintos tipos de negocios en acciones. O sea, en acciones. No es que se metan en la participación del negocio. Ellos compran y venden acciones, que en el fondo otro tipo de instrumentos financieros. Mira, piensa tú que el capital que hay en ese fondo, hoy día que se discute tanto, ¿verdad? Que las compañías eléctricas, oye, que si es estatal, que si no debería ser estatal, que si son abusadores o no son abusadores, que ganan más o que ganan menos. Fíjate que ese fondo de 200.000 alcanzaría para ser dueños de Metrogas, de todas las compañías de gas, de la compañía de electricidad, Enel, CGE, alcanza para ser dueños de las autopistas. O sea, yo creo que hay... Por eso la entrevista anterior contigo decía que se oculta mucha información. La gente tiene que entender en realidad las dimensiones que tiene ese fondo y que, si bien es cierto, uno podría decir ya bueno en comparación al resto del mercado, yo creo que es mucha plata como para administrarla de la forma que se está administrando, y creo que están las posibilidades de conseguir muchísimo más retorno. Las pymes, por ejemplo, las pymes tienen la cualidad de que, si bien es cierto son empresas más pequeñitas, tienen la particularidad de que pronto rentan mucho mejor. Aquí había hay una chica que fue dirigente, o sea, fue como líder del gremio de las pymes, y ella hablaba que las pymes de este país necesitan $1.000 millones, o sea, que necesitan $1.000 millones de capital. Y nosotros invertimos en pymes, 1.000 millones, nosotros tenemos 200.000, o sea, 200 veces lo que ella calculó que debería ser el aporte que necesitan las pymes para crecer. ¿Por qué no invertimos en las pymes? Por ejemplo, claro, por decir algo. Las pymes, o sea, la pyme es mucha plata la que tiene que vender al año, no es que venda 10 millones. Pero el problema de la pyme es el control, pues. O sea, suelen ser empresas familiares, suelen ser empresas unipersonales. Bueno, por eso existe la diversificación. O sea, ponte tú, por decir algo, si tienes 100 empresas, si eres dueño de 100 empresas, que una quiebre, tiene 99 que no quiebran. Entonces, todo ese riesgo es medible. Piensa tú que cuando tú vas al banco y te dan un crédito, el banco tiene la estadística de cuántos no van a pagar. Lo saben, y hay una tasa que se llama tasa de incobrabilidad. El banco sabe que de los 100 créditos que dio, 10 a lo mejor van a resultar mal, pero la ganancia que obtiene con los otros 90 suple eso. O sea, ellos ya está calculado, ya saben. Por eso la tasa que cobran, por eso la tasa que cobran, claro. Porque además tengo que saber que me van a cobrar. Exacto, entonces ese riesgo es medible, pero en términos de AFP, o sea, de lo que estamos hablando, tenemos que hablar de que, más allá de todas las discusiones, de todo lo que se habla, que cuánto tiempo, que la continuidad, que el monto, que todo al final se centra en el fondo. ¿Te acuerdas de una publicidad en donde una AFP mostraba gente andando con un número? Que andaban con una cuesta un número. Soy más joven, parece. Bueno, había una AFP que sacó una publicidad muy buena, que toda la gente andaba con un número de millones, así como lo andaba trayendo, lo llevaba por un lado. Y eso es, en el fondo, es un tema del fondo. O sea, tu pensión va a depender única y exclusivamente de qué tan grande es ese ahorro que tú lograste. O sea, hagamos un ejemplo: una persona que cotizó toda su vida por el mínimo,
toda su vida, o sea, durante 40 años no falló ningún día, sus cotizaciones impeque. Fíjate que nos encontramos con algo que aún así la tasa de reemplazo nos resulta buena. O sea, esa persona que cotizó de forma constante y permanente, dadas las tasas que hoy día tenemos, aún así no va a lograr una buena pensión. Curioso, no la logra, no da con las tasas que tenemos hoy día. Al revés, una persona que nunca cotizó, nunca cotizó, de repente se ganó un premio, 100 millones de pesos, y no sabía qué hacer y lo puso al fondo, y resulta que con esos 100 millones va a tener una súper buena pensión, pues. Entonces, mira, para que entendamos una cosa, para que hablemos bien francamente, hoy día las pensiones, ya sea por retiro programado o por renta vitalicia, se están pagando con la misma rentabilidad que obtiene el fondo. Lo curioso es que si tú estás pagándote una pensión con la ganancia, ese fondo debería estar siempre intacto. Pero lo curioso que pasa es que nos están pagando una pensión y ese fondo va disminuyendo. ¿Por qué? Porque lo que hablé en el trade anterior, la pensión la calculan con la tasa más chiquitita. Y si ese fondo está, por ejemplo, en el de, ni siquiera el de mayor rentabilidad, sino que el rentabilidad así moderada, el que está al medio, nos descubrimos que la pensión se está pagando con la misma ganancia. Entonces, te están pagando una pensión con la misma ganancia que tiene el fondo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el fondo se extingue? ¿Por qué se extingue? O sea, si tú tienes 100 millones en el banco y el banco te da 500 lucas de rentabilidad mensual y tú vives de esa ganancia, ese fondo siempre tiene que ser 100. Pero en el sistema actual ese fondo va achicándose. Al año ya no son 100, son 95, al otro año son 90. ¿Y por qué? Porque la pensión la calculan como que si tu fondo tuviera una rentabilidad súper chiquitita. Entonces, como con esa rentabilidad ya no te pagan 500, la rentabilidad como es la más chiquitita te calculan 250. Entonces los otros 250 hay que sacarlos del fondo. Entonces, tu fondo se va haciendo más pequeño y por eso en retiro... Es el fondo personal, ¿no? El fondo personal. Pero en el fondo te pagan, o sea, te subvencionan, te dicen ya la rentabilidad está dando tanto, lo que te falta para completar te subvencionan. Te lo sacan, es que no existe ninguna subvención porque... pero la subvención del autofondo. Claro, del autofondo, claro. Porque esa subvención no es real, porque el fondo está saliendo de tu misma plata. Entonces... Si esa figura tenemos un sistema individual, ¿no es? Individual. Si esa figura cambia y cambia al de mayor rentabilidad, podría ser que una persona que tenga 100 millones viva de la ganancia y esos 100 millones quedan siempre permanentes. Claro, ¿qué pasa si hay una caída y ahora esos 100 millones? Bueno, para eso existen instrumentos como un fondo de estabilización. Antes existía también en este país un fondo de estabilización de la economía, lo maneja también el Banco Central, y ¿por qué no una AFP? A propósito del 6% que no hayan que hacer, que si para allá, que si para acá, que si el fondo individual o uno común, bueno, usen ese 6% para un fondo de estabilización que es mucha plata, o sea, estamos hablando del 6% del trabajo de todos los chilenos, es mucha plata, y que vaya a un fondo de estabilización y que precisamente, por ejemplo, vaya a cubrir estas caídas, y estas caídas se pueden de alguna manera como predecir. El tema está en que por muy fuerte que sea la caída, en el corto plazo se recupera. Ya lo vimos. Crisis subprime, 40%, 30-40% del fondo lo perdió. Pero en 4 años, 5, no me recuerdo bien, se recuperó. Claro, entonces, han sido 4 años de ganancias, seguir ganando, pero tuvieron que recuperar lo que se había perdido. Pero, Nixon, raya para la suma. Tiene que cambiar. Raya para la suma, el sistema tiene que cambiar. No necesitamos 7 FP, necesitamos una. Y una que haga bien la cosa. 7 AFP no aumenta la competencia ni baja costo. Una AFP. Una AFP. ¿Sigue siendo administrada por privado? Sigue siendo administrada por privado, pero para evitar todo tipo de corrupción, eso tiene que ser de escrutinio público, a mi modo de ver. Así como. Y no tampoco esta cuestión de que. O sea, sería una figura nueva. Sería una figura nueva. Sería una licitación al Estado. No, porque. Una licitación pública. No, porque. Exacto, una especie de licitación y con voto y que la gente vote para evitar la corrupción, porque si lo hacemos, no sé, por ejemplo, el CDE. Sabemos que tiene su función, pero sabemos que nombran a algunos personajes, los nombra el gobierno, otros el parlamento, pero al final es una suerte de puro cueteo político, porque al final, ¿quiénes van ahí? Los que son más afines a una idea política. Entonces, o a la otra. La FP sería una FP privada. Una FP privada. O sea, administrada por privado. Del Estado, privados elegidos. Sí, la cotización, ¿en qué número la dejaría ahí?
No, la cotización está bien en el 10, yo creo que es una buena medida también que vaya creciendo al 6, y este 6 sí tiene que ir a un fondo tal vez de estabilización y que al final terminen las cuentas de capitalización individual. Eso sigue siendo individual. Sí, porque es una virtud que tiene este sistema, porque a diferencia de los de reparto, en donde un pozo es común, cuando uno analiza el sistema de reparto, vemos que al final los que manejan mejor la información son los más beneficiados, y los que manejan mejor la información para sacarle más provecho al sistema, no es precisamente la gente más vulnerable. Por ejemplo, no, claro, o sea, sí, o sea, hay que saber, ¿no? Sí, pero nos falta mucho, por eso yo decía en la entrevista anterior que estamos al debe en términos de educación, no estoy hablando de cosas profundas, sino de cosas de educación financiera básica, estamos al debe. ¿Qué es lo que pasaría en un sistema de reparto? Lo que vemos en el gobierno. Por el gobierno, la gente sabe que le van a hacer un promedio de las últimas rentas. Entonces ya lo hemos visto, si eso está documentado. La gente que tiene una buena posición política o son jefes, se empiezan a aumentar el sueldo. Se lo aumentan artificialmente, ¿verdad? A través de bonos, qué sé yo, hora extra, lo que sea. Y resulta que después le promedian los últimos años y saca una buena renta. Eso es lo que pasa en un sistema de reparto. Claro, y como el fondo es común... Uno no puede partir de la maldad a la gente, o sea... pero pasa. Es que es lo que te digo yo. Y en el antiguo sistema de reparto pasaba eso también. Por ejemplo, no sé, digamos ya un empresario tiene a su esposa, no cotizó en 40 años, no cotizó nunca, pero resulta en los últimos 10 años le empieza a cotizar por el mínimo, en los últimos 5 años por una renta de 2-3 millones. Como promedio en los últimos años, esa persona que no aportó nada al fondo va a sacar una súper buena jubilación. Digamos al revés, un obrero estuvo 30 años trabajando a firme, y los últimos 10 años, como tiene periodo de más cesantía, tiene laguna, y al final su promedio va a ser chiquitito. Entonces, en un sistema de reparto pasan esas cosas. Por eso, en mi opinión, no sería bueno. La virtud que tiene este sistema es de capitalización individual, es decir, va en directa relación a tu aporte. A tu aporte. O sea, una persona, no sé, una mujer o hombre, un profesional que durante sus primeros 20 años de vida trabajó profesional al full, pero que después por cualquier motivo dejó de cotizar, ese fondo crece. O sea, no pasa a tierra de nadie. Ese fondo que juntó durante los primeros 20 años va a seguir ganando rentabilidad, y aunque en los últimos 20 años no haya puesto un peso, va a ocurrir que ese fondo al momento de jubilar creció de tal manera que a lo mejor le va a dar igual una pensión conforme a lo que logró ahorrar. Ahora, donde yo creo que también hay un tema ahí de responsabilidad más bien también estatal, es que de alguna manera tenemos que hacernos cargo de aquellas personas que por algún motivo no cotizan. O sea, en un país sabemos que va a haber gente que no va a trabajar nunca de manera formal, que son, no sé, que se dedican a labores, no sé, a cuidar autos, el que te estaciona. No, en muchas familias, o sea, estamos hablando, o sea, se habla de dueña casa, que hoy día también dueño de casa, de lo mismo, pero son funciones sociales demasiado importantes que no son remuneradas. Que no son remuneradas en el sistema formal. Tú dijiste la clave. Una remuneración emocional, personal, moral, oye, el que, no sé, el jardinero, el que te cuida la casa, el que te hace aseo, el que te cuida el auto, el que lo limpia, tú lo dijiste muy bien, o sea, son personas que son importantes y que cumplen un rol dentro de la sociedad, pero como Estado no nos hacemos cargo, pues lo dejamos a la deriva, esa persona no va a cotizar nunca. Entonces, yo lo he escuchado y me parece una buena idea que las personas que deberían tener un fondo de parte del Estado abonado ahí, sabiendo que esa persona, como no cotizó nunca, pero sí cumplió un rol social, sí fue parte de la sociedad, de alguna manera que ese fondo le garantice que el día de mañana, cuando se vaya a jubilar, tenga una pensión, pues, y no esta suerte de estas pensiones de gracia, que al final lo único que hace es estresar el sistema, y ahora no hayamos de dónde sacar plata para cumplir con esa promesa de la famosa PGU. Oye, Nixon, te quería hacer una pregunta, cambiando un poquito el tema, que quiero que me la contesté seriamente. La pregunta no es seria, pero necesito la respuesta seria. Si pudierais pedir un deseo, digamos que baja un genio, hay una lamparita, frotaste la lámpara, ¡fum!, sale un genio. ¿Qué le pediría para mejorar la seguridad en este país? No sé si en términos de seguridad, yo creo que de seguridad estamos al debe, pero yo le pediría a ese genio que le dé más discernimiento a la gente de mi país, que los despierte. Hoy día me encuentro con mucha gente que está dormida, que de pronto tú tratas de explicarle algunas cosas y yo no sé si
o les cuesta entender o en realidad no entienden nada. Le pediría a ese genio eso, el mayor discernimiento, que la población, que mis compatriotas, que la gente que vive en este país tenga la capacidad de entender un poco más en el país que vive y cómo se mueve. Yo creo que eso nos podría ayudar. ¿Con qué objetivo? Que nos ayude, porque mira, la política, por eso yo decía, es necesaria. O sea, la política es la que finalmente nos ordena, pero necesitamos todos estar un poquito más nivelados en cuanto a conocimiento, para que sepamos lo que realmente sirve. ¿Cómo apunta eso a la seguridad? A la seguridad, porque yo creo que instintivamente nosotros sabemos cuál es el problema, o sea, sabemos por qué ocurren los problemas de seguridad que hoy día tenemos. Entonces, mi pregunta es si la población, nosotros como ciudadanos, como trabajadores a pie, porque yo también me toca tomar mucho locomoción, sabemos y vivimos con esa inseguridad, tenemos una idea de qué cosas tienen que cambiar, pero la pregunta es por qué no cambian. Pero ¿qué cosas son las que tienen que cambiar? Por ejemplo, sabemos que hay un nivel de inseguridad, sabemos que hay mucha permisividad, sabemos que los buenos tenemos que vivir tras rejas, encerrados en nuestras casas, y los malos se mueven a sus anchas. ¿Y ese discernimiento cómo te aporta a evitar eso? Es que yo creo que, no sé, yo siento que en este país nosotros somos muy pusilánimes, somos muy... Yo creo que este país, el hecho que haya vivido tantas tragedias, nos ha hecho ser muy resilientes. Entonces, como que a la adversidad le ponemos el pecho, como dice, ¿verdad? El pecho a las balas. Y aguantamos. Yo creo que tenemos mucho aguante. Muchísimo aguante. Creo que hace falta un cambio de timón. Nos tenemos que, en algún momento, como sociedad, nos tenemos que poner de acuerdo y ver cómo cambia esta cuestión. Pero entonces el discernimiento, en el fondo, ¿es un discernimiento para saber actuar como ciudadano o un discernimiento para votar por quién va a arreglar esto? No, como ciudadano. Es que hoy día pensamos que la democracia es... tenemos democracia porque cada 4 años nos juntamos a votar por quién nos va a representar. Pero fíjate que ese es todo el acto democrático que tenemos. O sea, durante esos 4 años tenemos opinión, vemos que las cosas no funcionan o queremos cambio y sonamos. O sea, en esos 4 años ya no podemos hacer nada hasta la siguiente elección. Entonces hoy día las elecciones se han convertido en una suerte de promesa, pues, de quién promete más. Da lo mismo si es factible o no. Da lo mismo si se puede o no. ¿Cómo ayuda a la seguridad? O sea, el discernimiento, vale, la gente sabe el país donde está, sabe todo. Pero ¿te refieres a un discernimiento como general, cosa que los malos dejen de ser malos? No, es que, bueno, a lo mejor vamos a tener siempre gente que está desencajada y que son malos porque en realidad también hay una historia detrás de eso y a lo mejor requiere temas, o sea, soluciones más profundas, pero en lo concreto hay que resolverlo. O sea, hay gente mala y ¿qué hacemos con eso? ¿Sabes cuál es el problema que yo veo hoy día en la política? Que no tenemos derecho a retracto. O sea, llega alguien, nos promete algo y si no lo cumple, nos fregamos. Tenemos que esperar 4 años. No hay ninguna posibilidad de decir, oye, levantar la mano y decir, ¿sabe qué? Yo voté por usted, lo que prometió o lo que está haciendo no va en la línea de la confianza que yo deposité en usted, así que me retracto. Pero eso se trataría como la selección chilena, que cambie técnico cada 3 meses, sí, y no avancen nada, porque en el fondo... Pero sería un costo de la democracia y un costo que tendríamos que asumir. Y en algún momento la sociedad va a decir, oye, ¿sabes qué? No podemos estar cambiando presidente a cada rato y tenemos que buscar algo de más largo plazo. Pero tenemos que vivir eso. Fíjate que las cosas son cíclicas. Dios dice que no hay nada nuevo bajo el sol, que las cosas se van repitiendo. Y esto lo vivimos. Mira, pasó algo curioso. 1891, último presidente liberal, ¿verdad? Balmaceda. El Parlamento se puso en contra de él por las medidas que estaba haciendo y fíjate que hubo un levantamiento y la gente fue que derrocó a Balmaceda, y lo que vino después de eso fue el parlamentarismo, y ahí vivimos eso, que como era una suerte en donde el Parlamento elegía al presidente, oye, ahora te toca a ti, no, que mi primo, no, que el otro, y vivió un periodo oscuro. Este país vivió... ¿viste? Sacaron a un presidente, pero un parlamentario, o sea... nosotros vivimos mal. Por eso te digo, entonces, nosotros vivimos... Es súper complejo el tema del retracto, porque tú tenés que confiar en alguien y decir, ¿sabes qué? Tenés 4 años para hacer lo que mejor puedes con este equipo. ¿Y si no pasa?
Y si tú, mira... Es que va a pasar, o sea, es muy difícil que los gobiernos cumplan, además que en 4 años es muy poco. Pero sí, entonces, pero, bueno, si esas son... están sacando cada uno o dos, va a generar una inestabilidad. Esas son, bueno, lo que ocurrió en el periodo del parlamentarismo ocurrió porque era el mismo parlamento que se elegían a sí mismo. Pero, o sea, esa es una forma, pero va a haber otra forma. O sea, el chanchullo, por así decirlo, va a encontrar siempre como el agua, se va a ir adaptando. Ya, pero por ejemplo, hoy día la gente tiene necesidad de decir, hay un clamor por más justicia, hay un clamor por la corrupción y hay un clamor por la seguridad. ¿Y quién lo escucha? Pero ¿qué tendría que hacer? Supongamos que llega alguien bueno o alguien que está ejecutando. ¿Qué tendría que hacer él para mejorar la seguridad? Es que yo creo que gente buena no va a llegar, porque creo que no hay ninguno no hay ninguno bueno. Pero no estamos hablando de bueno, que sea ejecutivo, que diga, sí, mira, vamos a hacer esta medida, y esa medida, supongamos que en el óptimo sería la que solucionaría el problema, mira, o bajaría el daño. No, yo no creo en los superhéroes, o sea, en el sentido de la gente estos iluminados que llegan. No, yo creo que las soluciones vienen a partir de las mismas personas. Las personas saben quiénes, no sé, provincia del Maipo, la gente sabe qué falencias tiene aquí en la provincia, sabe qué cosas necesitan, sabe qué cosas hacen falta. Lo que yo digo es por qué no hay un instrumento en donde la gente, que por ejemplo que es del Maipo, levante la voz y diga, oye, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos, por ejemplo, mejor locomoción en la provincia, por decir algo. No hay un instrumento. Por eso te digo yo que hoy día la democracia es una suerte de... Creemos que es democracia porque cada cierto año, cada 4 años nos juntamos a votar. Pero ¿qué pasa en el intertanto? Hoy día podrían precisamente haber instrumentos en donde ya, si un vecino dice, oye, locomoción, o otro dice a lo mejor plaza, o otro dice, no sé, camino, de pronto uno de ellos va a salir ganador en el sentido de que, oye, ¿sabes qué? El 80% de la población está clamando por mejor locomoción en la provincia. Entonces hay que hacer algo. Claro, como poner un temario, o sea, decir, ya, yo, el que gobierna, la forma que sea, mira, yo tengo estos programas, vale. Pero si junto a la gente, sector, o digo, oye, de estos 5, ¿cuál eligen primero? Y si la gente me dice uno, me voy por eso nomás. No, yo no creo que no tiene que ser de alternativa, porque vuelvo a insistir, desde la administración nos vienen las respuestas. Porque si no pasan cosas como lo que pasó en el Transantiago, porque el Transantiago vino desde la administración, ¿verdad? Oye, necesitamos una buena locomoción, y se empezaron a hacer bonos, a dibujar y a hacer un mamarracho de montón de micros, y al final tenemos lo que tenemos. Al revés, la gente sabe cómo tiene que funcionar, porque la gente es la que vive las necesidades. No tiene que ser una idea de propuesta, porque es la democracia que vivimos. Hoy día la democracia dice, oye, mira, hay 4 candidatos, voten por uno, y uno es presidente. No, sino que desde la iniciativa de la gente salga. O sea, mira, yo recuerdo un caso que ocurrió en el sur, una familia que estaba pidiendo estaba yendo al tribunal a pedir que nombraran un ministro en visita a raíz del asesinato de la niña. Y fueron varias veces y no pasaba nada. El tema está en que esto se comenzó a esparcir la noticia, gente se adhirió mucho a esto y no hacían nada. Llegó un momento en que la gente se reunió y entraron al tribunal. Hicieron una especie de escándalo. Y resulta, bueno, ¿qué pasó? Bueno, al final ahí recién como que vieron que la cosa era seria, que había un clamor popular, o sea, la gente estaba clamando que hubiera un ministro en visita. Finalmente lo nombraron, pero pasó que finalmente procesaron a todos los que hicieron ese acto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué si eso se estaba sintiendo como un clamor popular? ¿Por qué tuvo que pasar eso? ¿Por qué no hay un instrumento que mida eso, que recoja eso y diga, oye, ¿sabes qué? Así como hacen encuestas. Porque no hay un instrumento que mida eso y diga, oye, ¿sabes qué? Ya no son ni 1, ni 2, ni 100, hay 10.000 personas que están pidiendo eso. ¿Por qué no hay un instrumento que, siendo una alarma, y diga, ya, ¿sabes qué? Son 10.000 personas que están pidiéndolo, hagámoslo? O sea, no hagámoslo porque queremos, no, un instrumento que obligue a tomar acciones. Ya, pero en el fondo la gente te va a pedir lo que sea, o sea, van a haber grupos que van a querer ver temas de transporte, otros que van a ver temas de educación, otros de salud, dependiendo de lo que le falte a cada persona. Pero eso tienen que reunirlo y no puede ser claro, o sea, el 80% que le use, pero ¿en base a qué? Tienen que hacer una encuesta, pues A, B, C o D. O sea, es que bueno, si tienes que a lo mejor hay 100 iniciativas que uno quiere, no sé, pavimento, otros quieren más escuelas de fútbol, otros quieren canchas, pero va a haber una que reúne el mayor interés público. Pero ¿cómo lo vas a saber si no lo miden?
Claro, por eso te digo, hay que medirlo. O sea, hoy día tú te metes a redes sociales y no sé, tú ves que alguien habla sobre un tema y tiene adherencia y hay 1.000, 2.000, 10.000 personas que lo siguen o que piensan más o menos parecido, pero no pasa nada. Pero es que no pasa en la red nada. social tú no sabes si esos 10.000, 20.000 son de todo Chile, son de Chile, por ejemplo, no sé, puede ser un tema que a ver, no sé, el transporte. Y supongamos que tú vayas a arreglar una comuna que ellos sienten que el transporte está perfecto. Entonces tú te fuiste porque en otro lado, que no sabes cuál, porque la red social no te va a decir efectivamente qué puntos son, no te lo puede decir como Estado, te va a revelar información personal. Entonces tú tienes que hacer sectorizado, o sea, el modelo que estáis planteando debería tener una especie de encuesta, porque no te puedes guiar por lo que la gente dice. O sea, hay mucha gente que no dice nada en redes sociales y representan mayoría. No, pero y eso es lo que pasa hoy día. Hay un montón de gente que está marginada de los aspectos democráticos. Piensa tú que hoy día recién el voto es obligatorio y cuando era voluntario ahí lo veíamos, la cantidad de gente que va a votar. O sea, hay un montón de gente, precisamente lo que tú dices, que se mantiene al margen, que no se siente escuchada o simplemente ve que no. Pero hoy día tenemos instrumentos para identificar exactamente la gente del lugar. O sea, tenemos una clave única, que es como una clave de seguridad, ¿verdad? Simple, que te identifica. O sea, que dice que tú eres tú. Claro, y además te empadrona y además sabes dónde vive. Por lo tanto, ya no es que la gente del norte opine sobre cosas del centro, no, que la gente de la provincia del Maipo, por ejemplo, está clamando por tal o cual cosa. O sea, hoy día la tecnología nos permite desarrollar instrumentos en donde la gente tenga una vía de opinión, porque toda la gente, no sé, dice ya, seguridad, pero ¿cuántos? A lo mejor la seguridad no es tal, o sea, a lo mejor es una sensación. Pero hay sectores también, o sea, hay sectores que la seguridad es un tema gigante. Y van a tener sectores también que la seguridad no es tanto tema. No es tema. No sé, hay tasas, eso hay medición, la tasa de denuncia, la tasa de todo. Sí, pero ¿qué harías? Palpablemente, es que, más carabineros, más militares, detenciones, eso. Ya. ¿Cuál sería tu medida específica? Mira, yo lo que creo que falta en la administración pública, precisamente esos indicadores. No existen, o sea... Tú supón que eres alcalde y te toca administrar una comuna y tienes un presupuesto y de pronto al año siguiente te llegó un 10% más de presupuesto. ¿En qué lo inviertes? ¿O dónde lo gastas? No hay un indicador, no hay un indicador de qué es lo que quiere la gente. No, pero te pregunto, o sea, la pregunta es ¿qué medida tomas? Más carabineros, más militares, todo, independiente del presupuesto que tengas. ¿Cuál es la medida o cuáles son las medidas que tú crees que son importantes para mejorar la seguridad? Porque tener presupuesto no, claro, o sea, poner presupuesto y comprar, no sé, aviones de guerra combate, pero ¿eso va a servir para la seguridad? Yo creo que hay gente mucho más entendida y experta en el tema. Yo he escuchado, me ha tocado ir a gente que ha estado durante años investigando el tema y yo creo que ellos tienen soluciones pero no lo escuchan. A mi modo de ver, el tema de la seguridad pasa por poner a los bandidos, o sea, a la gente que está haciendo maldad en el lugar que les corresponde, en la cárcel, y ojalá una cárcel lejos. Mira, cada sociedad es dueña somos dueños y señores de resolver cómo vivimos. En un país hacen tal cosa con ladrones, en otro país hacen tal cosa. O sea, nosotros somos un Estado suficientemente independiente como para que pudiéramos decidir qué hacemos con ellos. Y eso es lo que precisamente falta. Pues falta que la gente tenga un derecho un poco más de opinión, no cada 4 años, sino que durante los 4 años, y que decidamos como sociedad, oye, ya hay maldad, ¿qué hacemos con ellos? Hacemos lo que está haciendo Bukele, por ejemplo, agarrarlo a todo y encerrarlo y ojalá y por si acaso, confinarlo en algún lugar remoto, en alguna isla de este país, porque tenemos que hacer algo. O no sé, ya buscamos soluciones más de fondo y empezamos a meter en las poblaciones y tratar de ver por qué estos niños, que son niños, porque alguna vez fueron niños, por qué terminan delinquiendo, por qué terminan convertidos en delincuentes. Entonces, yo siento que hoy día la política funciona en una suerte de poner gente a la cabeza que veamos si funciona nomás. Es una prueba, una suerte de ensayo y error, pero con un costo muy alto porque es cada 4 años y durante esos 4 años la gente ya no vuelve a tener ninguna injerencia, o sea, no tiene opinión. No tiene opinión más que meterse en una red social y opinar si sí o si no, si está a favor o en contra. Pero como hablábamos, la red social puede hacer mucho ruido,
y realmente hace mucho ruido, no sé, 50.000 personas, pero resulta que hay 500.000 personas que no piensan igual y que no van a estar en redes sociales. Ya, ok, súper bien. En una entrevista, no sé si fue contigo antes, también decía eso, o sea, la democracia está un poquito trastocada, o sea, dejó de ser el objetivo que tiene, el clamor del pueblo, y eso tiene que ver con la mayoría. Lo que tú dices, ya unos 50, otros por acá, bueno, la mayoría, pero hoy día la democracia está convertida en una suerte de escuchar las minorías. O sea, no las minorías, en general escuchar los que más gritan. Es que, no. Ya, mira, fíjate, cuando ese es el tema. Guagua que no llora no mama, guagua que no llora no mama. Y recuerdo que ha tenido un profesor que siempre hablaba de eso, de las minorías vociferantes. Hoy día creemos que la gente quiere esto porque un grupo se organiza y grita, oye, queremos, no sé, esto, identidad de género, toda esta cuestión que es verdad que tiene que ver con eso, y como gritan harto pareciera que todo el mundo, bueno, ¿y qué pasa con el instrumento? Creemos un instrumento donde la gente, no cada 4 años, sino que cada vez que sea necesario, ya, que la gente se exprese y diga, sí, oye, ¿sabes qué? Yo apoyo, y bueno, la mayoría, si la democracia de eso, si más del 50% dice que sí, que quiere que quiere políticas públicas que tengan que ver con identidad de género, con todo esto que estamos viendo hoy día, está de acuerdo en que se está de acuerdo que se legisle, ya, ok, no hay nada, hay que hacerlo, pero ¿y si no es la mayoría? Si de pronto te das cuenta que en realidad hay un tema de prioridad, o sea, para implementar, porque claro, implementar leyes, medidas, todo requiere tiempo, recursos, enfoque. Claro, sí, está bien, o sea, es un tema. Entonces, pero también ahí viene la gente en sí misma no va a saber la prioridad. O sea, a ver, puedo ponerte un caso extremo, que es, claro, necesitamos transporte. Ya, perfecto, la gente necesita transporte. Y tú decís, ya, vamos a ver el tema de identidad de género. Y te dicen, pero ¿por qué? Si yo necesito que me traigáis micro. Pero ahí estamos ponderando dos cosas. Uno, las dos van a la persona, o sea, las dos afectan a la persona. Pero la micro, por así decirlo, tenemos un problema de vialidad, de transporte, que le afecta a la vida. Pero la identidad de género tenemos, por así decirlo, corazones que se pueden dañar o no, personas que se pueden dañar o no. Entonces, si tú, la mayoría, claro, que no sé, la identidad de género y todo eso es un tema de minoría, no es la mayoría. La mayoría no, entonces la mayoría va a decir no, eso no. Es que no lo sabemos, es que no lo sabemos. ¿Por qué no existe el instrumento que lo mida? No lo sabemos. Uno supone eso, oye, no, o sea, es que en realidad la minoría va a querer porque hay temas que son puntuales. Por ejemplo, que obedecen a un grupo geográfico en particular. Lo que estábamos hablando, ya, locomoción para la provincia del Maipo. Es un tema puntual que afecta a la provincia del Maipo, por lo tanto, quienes tienen opinión sobre eso, ¿quién? Es la gente que vive en la provincia del Maipo. Los maipinos. No sé cómo se llamarán. Maipunos. Claro, pues los de la provincia del Maipo. ¿Y qué hace algo en la provincia cordillera opinando sobre algo? No. Tienen opinión, o por así decirlo, derecho a opinar o voto, la provincia del Maipo. Pero hay temas que a lo mejor son temas país, por ejemplo, el tema de género. Y eso debería haber un instrumento que a nivel país lo mida. Entonces a lo mejor nos encontramos con sorpresa. Nosotros creemos que una minoría, pero no existe hoy día el instrumento público que diga, oye, ¿no sabes qué? Hoy día hay un número importante de personas que lo convirtieron en un tema y por dado la cantidad de personas que opinan o quieren, ya, esta cuestión se tiene que legislar. Pero hoy día no, hoy día ¿qué? Legislamos o tenemos las leyes que tenemos en virtud de un parlamento que es súper limitado, ¿verdad? 150 personas, que ellos mismos hacen la iniciativa, pues, y nos encontramos de repente con que estamos discutiendo leyes como que la rayuela es un gobierno, o sea, un deporte nacional o no. ¿Cachai? Entonces, claro, o sea, en la parte recreativa, porque claro, también la legislación es absoluta, pero lo orgullo que hoy día la iniciativa de legislación nace de un grupito de 150 personas y lo que piensa los otros 20 millones de habitantes. Entonces, por eso tenemos esta suerte de que nos estamos dando vuelta en un círculo y al final hoy día está terminando en un parlamento que están discutiendo quién roba más, que usted es esto, que usted es lo otro, o quién es más corrupto. Claro, o sea, las denuncias vuelan más que
Claro, la legislación en sí misma. entonces se la gastan el tiempo en acusaciones constitucionales. No, exacto, quitando ¿viste? al Senado. Ya, ¿y qué pasa con los temas del clamor público? Fíjate que ese instrumento del cual yo hablo, que yo creo que debería existir, porque tenemos cómo identificar a la persona, tenemos clave única, o sea, no es necesario ir a juntarse y hacer otro plebiscito. A través de clave único, cada uno puede dar su voto y decir, oye, ¿sabes qué? De todo esto, de todos los temas que hoy día tenemos, yo quiero darle prioridad al tema de educación, al tema de salud. Y juntar el porcentaje. Y juntar el porcentaje. Claro, tenía un tema que ya, a la gente le interesa, pero ¿cómo lo arregláis? Bueno, para eso están la gente que elegimos. Pero que no se dediquen a legislar sobre cosas que a ellos les interesan, sino que se dediquen a discutir aquellos temas que a las personas les interesan. Ese instrumento no está. Pero fíjate que, si bien es cierto, no existe formalmente, sí hay uno que más o menos funciona como un termómetro. Twitter. Hoy día un tema es Trend Topic y el gobierno, oye, Trend Topic, veamos si se ponen nerviosos, veamos este instrumento. Y resulta que al final el Trend Topic es una minoría, pues. Son unas cuantas miles de personas que gritaron sobre un tema en particular. Y lo otro, hoy día tenemos la tecnología, tenemos... Esta medición en el fondo se hace en la práctica, porque claro, no es formal, con las redes sociales. Con las redes sociales. Y con la marcha fuera de la moneda. ¿Y por qué no puede haber una red social estatal? Y que tenga como finalidad medir o testear en qué para está la gente, o sea, qué es lo que está pidiendo. ¿Por qué la otra... ¿Crees que la red social es la vía? No. O sea, es lo mismo que el voto obligatorio. Sí, pues es que yo hablo de redes sociales porque la gente hoy día se expresa a través de redes sociales, pero debería existir, a mi modo de ver, un instrumento que por lo menos capte de manera formal en qué para está la gente, o sea, qué es lo que está reclamando. No hay indicadores, por eso te digo, tú eres alcalde de una comuna y no sé, por ejemplo, un ejemplo, Estación Central, ¿verdad? Una comuna que no tiene áreas verdes, no tiene. Tú te das vuelta por Estación Central y está convertido en una jaula de cemento y con suerte encontráis de pronto una plazoleta. ¿Y qué indicador te dice o le dice a la administración que va a salir ahora? Oye, ¿sabes qué? El tema de áreas verdes es una prioridad, la gente lo tiene bien sentido, no tiene donde... No hay un parque donde... ¿Quién le dice eso a la administración? No, pues llega un nuevo alcalde, va a tener un presupuesto y lo va a distribuir o a gastar en lo que cree que es mejor, pues. Y si de pronto el presupuesto al año siguiente fue un 10% más, yo me pregunto, el alcalde, ¿en qué lo gasta? ¿A qué le da prioridad? ¿A lo que dice el consejo? Al tincómetro, a contratar más gente, porque el partido le demanda que hay muchos militantes que están sin pega, entonces vamos creando más departamentos, vamos creando más oficinas y vamos agrandando la carga pública. O sea, ¿qué le dice al alcalde dónde están las prioridades? O la gente que votó por él, o la gente que vive en la comuna, ¿dónde están las prioridades? ¿Dónde están, no sé, la prioridad, por ejemplo, de tapar los hoyos de Estación Central, que está lleno de hoyos? ¿Por qué no es una meta? ¿Por qué no es un indicador? Y que durante esos 4 años tiene que mostrar efectividad. O sea, oye, yo recibí la comuna con 1000 hoyos, 1000 eventos en las calles, y hoy día son 500 los famosos eventos, ¿verdad? Hoy día la administración pública no tiene indicadores, pues no tiene vara que lo midan, pues. Entonces, no sé, una plaza está, lo que vimos aquí en San Bernardo, ¿verdad? La plaza está bonita, pero arreglémosla de nuevo, y después de nuevo, y después de nuevo. Claro. Yo creo que la gente en general, nosotros los ciudadanos, tenemos muy, muy poca injerencia en la política. Yo creo que a la gente le interesa la política. Falta una política directa. Todos opinamos sobre política. A nadie nos gusta lo que está pasando con la política, pero todos tenemos una opinión en política, porque dependemos de ella. O sea, la política es la que hoy día nos tiene como nos tiene. La política es la que nos tiene con una sensación de seguridad, con temas de educación a maltraer, con problemas en la locomoción, la política. Entonces todos tenemos opinión y algo que decir, pero ese instrumento no existe, no está. Esta provincia a la cual yo pretendo representar tiene un problema serio con el tema de la locomoción. Si el Transantiago se pudiera arreglar, perfectamente podríamos a lo mejor pensar que el Transantiago debería llegar a la provincia. Somos la provincia que sigue Santiago y estamos excluidos. O sea, la locomoción, el Transantiago llega hasta San Bernardo y Llera.
no llega ni a Buin, ni a Paine, ni a Calera de Tango, y somos una provincia del Gran Santiago, o sea, la región metropolitana, estamos excluidos. Entonces nos interesa, nos interesa a nosotros que el Transantiago funcione mejor. ¿Y por qué? Porque nos afecta, pues. Tú sabes que aquí la gente hay muchos problemas en la locomoción. O sea, puede pasar cada 1 hora, 2 horas, tú salías a la hora, cada uno cree más o menos que pasa. Bueno, los que tomamos sí pasan, pero en el día a las 11 de la mañana ya no pasa ninguno. Sí, pues yo gracias a Dios tengo mi auto, pero es costoso salir en auto. La gasolina es costosa, meterse en una carretera es lo mejor para llegar más rápido, pero también es súper costoso, entonces tomo harta locomoción y sí, pues estaba esperando 1 hora que pasa la locomoción. O sea, cuando se te hace tarde y llega, no sé, por ejemplo, a Los Héroes, si no llegaste a buena hora, puedes estar fácilmente 1 hora esperando a que pase el siguiente. Entonces, es complicado. La gente yo creo que no la está pasando bien. O sea, no la pasamos bien. Tenemos un problema urgente, pero yo siento que no. Es como una suerte así como de ojalá lo vean. Ojalá alguien pueda tocar este tema y tratar de hacer algo. Si no digo que, por eso te vuelvo a insistir, no creo que hay iluminados que tienen la solución a todo, pero sí falta discusión, y darle prioridad a algunos temas, y que si tú tienes un clamor y un instrumento que lo mide y tú decís que no Twitter, que sea un instrumento público y que sea más factible de medir, y si tú ves que hay un gran clamor, que una gran cantidad de gente está opinando y exigiendo se tomen carta en el asunto sobre un tema, bueno, que se haga, que ese sea un indicador, que de alguna manera haya un instrumento público que diga, ¿sabe qué, señor administrador, ya sea de la comuna, de la provincia, ya sea el administrador de la región, o sea el administrador del país entero, que le diga ese instrumento, que lo obligue, le diga, ¿sabe qué? Usted está en la obligación, dado este instrumento y dada esta medición, que no sé, hay 100.000 personas, por decir algo, 100.000 personas que están opinando y exigiendo solución sobre un tema, ¿sabe qué? Dada la cantidad de gente que está exigiéndolo, usted está en la obligación de tomar carta en el asunto. Pero hoy día, si se quiere, si el gobierno central quiere, lo toma. Si los tribunales de justicia quieren, como el caso que te contaba, ¿verdad?, el ministro en visita, no pescaban a la familia. Si quieren, toman carta en el asunto. Oye, hay un tema que legislar, si el Parlamento quiere, lo recogen. Claro, si tiene fama. Claro. Si el Twitter, claro, si sonó mucho el Twitter, ya sabéis que conversémoslo, porque parece que el Twitter está exigiendo eso. Viene poca elecciones y empezamos en las calles pintadas. Claro, la plaza verde regada. Durante los 4 años que pasó, y bueno, nosotros actuamos al final, somos súper cortoplacistas y al final igual funciona porque nosotros vemos eso. Oye, Nixon, te quiero agradecer por haber venido, por esta entrevista, por haber aprendido y desearte mucho éxito en tu campaña. Gracias. Que la gente pueda recibir tu mensaje, pueda entender lo que dice y esté ahí con la gente, y que cumpla lo que estás diciendo también. Te queremos ver. Gracias. Bueno, y yo quiero hacerlo. Mira, fíjate que siento que yo amo mucho este país, amo mucho mi país. Siento que cada uno de nosotros de pronto tiene la opción de elegir. Yo en un momento pensé que este país estaba muy malo y no me gustaba, y me fui, viajé por el país con la intención de hacer vida en otro país. Me fui a Estados Unidos y fíjate que no me fue bien. Volví a mi país, y amo mucho este país. Yo creo que hay muchos compatriotas que también lo aman y les gustaría ver hoy un país mejor. Ahora, yo puedo tener muchas ganas, pero fíjate que esas ganas, y como ya lo dije antes, esa competencia o intenciones no me sirven de nada si no cuento con el apoyo de la gente. Así que necesito que me apoyen. Quiero llegar a la política y quiero ser un servidor público, si ustedes me lo permiten. Así que esperemos que nos vaya bien. Eso. Y si no, seguiremos peleándonos, seguiremos luchando. Eso, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Michelvi.